El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno podernos nuevamente encontrar en este día y hablar de las cosas maravillosas que Dios tiene dispuesto para nosotros. Esta semana he querido compartir y si el Señor lo permite, lo vamos a hacer durante todos estos días, hablando de la presencia maravillosa de Dios. Y una de las cosas que quiero recordarte que el desafío de esta semana, inclusive vuelvo a retomar para que no se olvide lo que decíamos en Proverbios 3:9, lo repetíamos ayer, hoy lo quiero también traer a contexto, y lo que dice la primera parte: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Creo que eso nos va a tener bien ocupados, pero también nos va a dar seguridad en todo lo que emprendamos. Y estamos hablando del poder tan maravilloso que encontramos cuando permanecemos en la presencia de Dios. Cuando somos conscientes de esa presencia de Dios, no la compramos ni por ofrendas, ni por muchas cosas, quizás actos de misericordia que hagamos, sino porque le abrimos el corazón. Porque tal como dice un texto que me fascina, Apocalipsis 3:20, que Él está a la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta y oye su voz, dice que entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una comunión constante con el Señor. Y estamos tomando varios ejemplos en una forma práctica que nos dejó escrita la palabra. Y uno de ellos, los personajes que me fascina leer las historias y que han impactado tanto mi vida, es la vida de Moisés, y él era consciente de esa presencia del Señor. Y hablábamos en devocionales anteriores de lo que dice Éxodo 33:15, donde Moisés, ante la tarea que tenía, igual que la tarea que tenemos nosotros, no es poca. Pienso que en el pueblo de Dios, y creo que nadie en el mundo está desocupado, sino que Dios nos ha asignado tareas diferentes, algunas inmensas, otras tal vez de menor cantidad, pero de acuerdo a la capacidad y de acuerdo al llamado que Dios ha hecho, al propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Nos ha asignado una tarea que a veces nos parece que es imposible alcanzar. Pero igual que Moisés, hay una petición que hace resaltar la necesidad de la presencia del Señor, y lo hablábamos ahí en Éxodo 33:15, donde él le respondió al Señor: si tu presencia no es conmigo, no nos saque de aquí. Y decíamos, y le afirmaba en el día de ayer, para continuar en lo que quiero compartir y lo que el Señor ha puesto en mi corazón, en otras palabras, Dios, él estaba diciendo a Dios: Dios, si tú no estás con nosotros, no vamos a poder alcanzar lo que tú nos has asignado, lo que tú esperas en nosotros. No podremos dar un paso, inclusive si tú no estás, o si no estamos seguros de tu presencia. Y realmente Moisés era consciente, sabía que la presencia de Dios era lo que le iba a distinguir, iba a identificar ese pueblo. Como también lo he dicho y lo quiero ratificar esta mañana, ser cristiano no es un título, ser cristiano no es un apodo. Ser cristiano, y si alguien dice yo soy cristiano, es porque se ha propuesto en su estilo de vida manifestar la presencia de Dios en su vida. En otras palabras, ser cristiano significa hacer las cosas o tratar de hacer las cosas como las hacía Jesús. Pablo lo declara también en alguno de sus escritos, y él dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es algo bien interesante, porque le da valor a nuestra vida, le da sentido, porque nos salimos de lo común y corriente que el mundo ofrece. Porque estamos llamados no para demostrarle al mundo, sino al contrario, para depositarnos en las manos de Dios y decirle: Señor, cuenta conmigo, ayúdame, para que yo camine siempre tomado de tu mano. Para que todo lo que yo haga no se muestre el yo, mi carne, mi orgullo, sino más bien lo que pasa con aquellas personas que podemos confiar plenamente en su gracia y en su
poder maravilloso que viene de parte de Él. La actitud de Moisés era bajo un principio que es el principio a lo cual el Señor nos está invitando en este tiempo, y es todo lo que hacemos, o mejor, operamos solamente bajo un solo principio: esperar en esa presencia maravillosa de Dios. Y es interesante porque cuando nos abandonamos en sus brazos, cuando esperamos en Él, cuando le decimos, como el desafío que le estoy dando a ti, mi hermano, mi hermana, de que nos interese es la presencia de Dios, agradar a Dios en lo que hacemos, vamos a ser guiados en medio de todas las cosas. Vamos a tener la sabiduría para enfrentar cualquier situación. Va a haber revelaciones de parte de Dios que quizás nunca la hemos entendido. En el Nuevo Testamento, inclusive es tomado también de uno de los salmos, él dice, el apóstol Pablo dice: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y te incluye a ti, mi hermano, porque yo sé que amas al Señor, porque sé que tienes la expectativa de la manifestación de Dios, porque en la manera que Él te ha revelado a ti, tú tratas de honrarlo. Tratas de al menos de cumplir ciertas cosas que al menos nos enseñaron nuestros padres a hacerlo. Pero cuando te acercas a Dios, ya no tomas el modelo de los padres, sino que tomas el modelo que Dios te está revelando y que está revelado a través de la palabra. Eso llena de sabiduría, de confianza, que podemos enfrentar todo lo que vivimos, sobrevivir en los tiempos difíciles y con esa presencia de Dios en nosotros. Cuando esa presencia de Dios está en nuestro medio, nadie puede destruirnos. Hay un salmo que me parece maravilloso y algunas expresiones que hay en él, y justamente es el Salmo 27, el Salmo 20, en el versículo 7 y 8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 20, versículo 7 y 8. Escuche cómo dice, y esto lo está expresando. Esto es David, que aprendió a caminar con Dios, y inclusive la referencia que hace la Biblia de David era que era un hombre que tenía que caminaba o tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Vaya desafío. Y escuche cómo dice Salmo 20, versículos 7 y 8, traducción del lenguaje actual, dice: estos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos. Era lo que en el tiempo que fue escrito, el que tenía estas cosas tenían superioridad ante la batalla. Pero dice luego ahí en el Salmo 27, dice: pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Y el versículo 8 hace un paralelo y dice: esa gente que confía en sus carros, que confía en sus carros de guerra, en sus caballos, dice, tropezará y caerá. Pero nosotros nos levantamos y seguiremos en pie. No está diciendo que no vamos a tener problemas o dificultades, sino que esas mismas batallas que enfrentan aquellos que no conocen a Dios y que han puesto su confianza quizás en el poderío de la guerra, o quizás en las estrategias que tienen, o en las cosas que le han funcionado en el pasado, y algunos casos más extremos quizás en lo que las tinieblas le han revelado, van a tropezar, dice este salmo, y van a caer. Pero nosotros que ponemos nuestra confianza en Dios, que le decimos: Señor, hasta aquí pude, de aquí en adelante te corresponde a ti mostrar tu gloria, tu bondad, vamos a ver esa gracia infinita de parte de Dios para nosotros. Vamos a levantarnos firme y vamos a decirle: Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra paz, tú eres el aliento de vida. Y hay algo bien interesante, porque cuando Moisés está hablando, Dios le da una promesa maravillosa, que es la misma promesa que nos da a nosotros cuando estamos pasando por esas dificultades. Y la respuesta de Dios a esa petición de Moisés, que cuando le dijo: si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saque de aquí, Dios le da una promesa. Y tómela, mi hermano, dice: mi promesa, mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice ahí en Éxodo 33, 14. La palabra hebrea que está escrita ahí para descanso significa un confortable y una pacífica confianza.
No que los problemas se van a ir. Tal vez si yo le digo, si tú crees en Dios, no va a haber problemas, te estaría engañando. Antes, al contrario, te voy a decir que toda persona que pone su confianza en Dios va a tener problemas difíciles. Y van a ser difíciles porque no vamos a actuar como hemos actuado antes de acuerdo a nuestras estrategias, sino que vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. Lo primero que traiga paz a nuestro corazón. Tal vez la mayoría de nosotros sabemos que cuando reaccionamos ante las circunstancias sin tener control de nuestro interior, tratamos de destruir y decimos palabras y tomamos acciones que nos han metido en problemas. Y creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esos tiempos. Alguien dijo, se nos sube la sangre a la cabeza y terminamos destruyendo las cosas, y en lugar de pacificar, en lugar de esperar la intervención de Dios, la guianza, la sabiduría, la revelación de Dios para enfrentar esa situación, simplemente no podemos ver esa manifestación de la gloria. Por eso yo siempre digo, mi hermano, mi hermana, en esos problemas que estás viviendo, en esas dificultades que estás enfrentando, de enfermedad, de escasez, de agotamiento, de mucho trabajo, de acumulación de cosas, tome esa palabra de descanso que está en la promesa ahí de Éxodo 33:14, donde la misma palabra que le dijo a Moisés, nos está diciendo a ti, mi presencia irá contigo y te doy descanso. Y ese descanso, vuelvo y reitero, significa paz interior, algo confortable, una pacífica confianza. No vas a estar angustiado. Dios está diciendo, sin importar las batallas o tribulaciones que ustedes se enfrenten, siempre serán capaces de encontrar un descanso tranquilo donde pueden estar confiadamente en mí. Esto es, en Dios. ¿Sabe qué es maravilloso? ¿Sabe que es la ayuda que necesitamos en todo tiempo? Y en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, está lleno de acontecimientos maravillosos, de bendiciones que recibieron aquellos que tenían la presencia de Dios con ellos. Tal vez voy a compartir en este día uno de los que me causa tanta alegría y me da seguridad, y lo he practicado en esos momentos difíciles que he tenido. Uno de ellos es el caso de Abraham, otro personaje que me fascina, un hombre que le creyó a Dios, que estuvo dispuesto a soltar todas las cosas, inclusive a su familia, porque creyó más en la promesa que Dios le daba que en la promesa que quizás, o en la seguridad que tenía tal vez en casa. Y esa presencia de Dios era evidente en la vida de él, que aún los paganos, los que no conocían a Dios, y los que estaban alrededor de él, reconocían la diferencia entre sus vidas y la vida de Abraham. Y hay un pasaje bien precioso, voy a parafrasear, o voy a leer solamente una referencia a lo que estoy diciendo. Hay en Génesis capítulo 21, versículo 22, tal vez definitivamente la misericordia de Dios es tan grande, porque justamente en el contexto está algo que no debió haber hecho Abraham. Simplemente su esposa Sarai era bien hermosa, o Sara, como le cambió el nombre de Dios más adelante, y él la presenta no como su esposa, sino como su hermana, y trata de, inclusive a Abimelech, de tomarla como una de sus mujeres. Y es interesante porque Dios intervino. Y mire cómo reconoció él que no podía tocar a esa mujer. Y dice ahí en el versículo 22, habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo lo que hagas. ¿Sabe qué es curioso? Que cuando nosotros confiamos en Dios y dejamos que Él manifieste su gloria a través de nosotros, no necesitamos ni siquiera decir que nosotros somos cristianos. Hay algo que identifica a todos aquellos que practican y que creen la presencia de Dios en sus vidas. Inclusive con este mismo Abimelech, él se dio cuenta que los cultivos que tenía o que hacía Abraham también eran prosperados, eran bendecidos. Se veía la diferencia.
porque aún en medio del desierto Dios le hacía fructificar, le bendecía. Y esto es lo que Dios quiere manifestar a través de ti, a través de mí. Que lo que tú haces lleve un toque diferente a lo que hacen los demás. Lo ilustro de una manera bien sencilla. He conocido a hermanos, a hermanas que han creído y han practicado la presencia de Dios y que creen a lo que dice la palabra, que esa presencia de Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Han colocado negocios y la competencia que no deja de faltar a nuestro alrededor. Vienen y colocan las mismas cosas, lo mismo que estamos haciendo nosotros, como tratando de superar lo que las destrezas o lo que Dios ha puesto en el corazón a hacer. Y nunca, por mucho que imiten lo que hacen los hijos de Dios, nunca va a ser igual. Tal vez, y también lo puedo comparar con una hermana que prepara unos alimentos, que tiene la presencia de Dios, alguien más va y prepara los mismos alimentos. Nunca van a ser igual porque hay un condimento especial, que no es un condimento natural, sino es un condimento espiritual. Y es parte de la gracia que Dios coloca sobre aquellos que practican y que creen en esa presencia maravillosa de Dios. Este pagano Abimelech dice, le dice a Abraham, hay algo diferente acerca de ti, Abraham. Dios está contigo donde quiera que vas. Qué bueno es que las personas puedan ver en ti la diferencia que tiene que ser marcada, no porque nos proponemos hacerlo, eso le corresponde a Dios, eso es una gracia de Dios. Y cuando manifestamos, y lo he explicado en muchos devocionales, lo que significa tener la gracia de Dios, y reitero nuevamente, espero no cansarte con lo que te digo, mi hermano, mi hermana, que mi oración, a veces hasta mi saludo es gracia y paz abundante para ti. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos para salir adelante es esa gracia, ese respaldo de Dios, ese toque que nos hace la diferencia con aquellos que simplemente invocan el nombre de Dios, pero que no practican su presencia, que dudan de esa presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que marca la diferencia. En Abraham se notó mucho, y tal vez otros personajes que vamos a compartir el día de mañana se van a dar cuenta que vale la pena practicar esa presencia de Dios, vale la pena disfrutar de ese amor inagotable que viene de parte de Dios y que nos ayuda a permanecer firmes, a permanecer fuertes, declarando que hay un Dios maravilloso, que lo que nos corresponde a nosotros es poner en práctica todo aquello que nos ha enseñado. Y termino leyendo un texto que es bien clásico, que fue el que me ayudó en los primeros pasos en la vida cristiana, y a medida que he avanzado cada vez me abandono más en los brazos del Señor. Y es lo que dice ahí en Josué capítulo 1, versículo 9, un texto bien conocido. Josué 1:9, le dice Dios a este hombre de Dios que aprendió a depender de Dios, y aprendió viendo cómo Moisés se acercaba a Dios y todo el respaldo que tenía Moisés. Fue uno de los discípulos de Moisés, y luego le entrega el legado, la posta, digo yo, para que termine de conquistar lo que Dios le había prometido al pueblo. Y le dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es una promesa que ha alentado mi corazón y que yo sé que trae aliento. Tal vez muchos de mis hermanos, de mis hermanas que me escuchan, la han escuchado, la han practicado, que quizás han dicho en muchas ocasiones amén. Pero yo te invito a que tú la tomes en verdad. Y es un mandato inclusive, por eso me fascina este texto, inclusive es un cántico que a veces se puede entonar. Que lo enseñaba, y recuerdo que en mis primeros años enseñándole a los niños en un sector de aquí de Colombia, del Cauca, yo había con mi voz que no es tan buena para cantar, pero que le enseñaba a los niños este cántico y diciéndole, mira que te mando que te esfuerces.
No hay tiempo de desmayar. Dios está contigo. Que seas valiente. En el pueblo de Dios no se aceptan los cobardes. Los cobardes es porque no han comprendido quién es Dios. Sino que te levantes en el poder de Jesús de Nazaret. Que seas valiente. Que no temas. Porque lo que nos ayuda a vencer el temor es saber que la presencia de Dios está contigo, está conmigo. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Son muchas las veces que tenemos que salir. Cada vez que salgo a los diferentes lugares que Dios me envía, siempre recuerdo esto: no temas porque yo estoy contigo donde quiera que vaya. Y eso trae aliento y trae seguridad, y sé que la presencia de Dios va conmigo. Y si lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con los personajes y otros que tal vez le mostraré el día de mañana, lo va a hacer también contigo, porque poderoso Dios para hacerlo, porque sus promesas aún están vigentes. Que te adoramos en estos momentos y le decimos: Padre, yo te doy muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque has sido precioso para con nosotros, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, traiga luz a nuestro interior y nos permita, Señor, el poder descansar en tu gracia maravillosa. Que mi hermano, mi hermana tenga el entendimiento y la sabiduría, Padre, que tú estás con ellos, Señor, y que abriendo tu corazón y confesando tu nombre, Señor, tú nos das la gracia, la sabiduría y la paz, Señor, que tanto necesitamos. Que vas a traer liberación por esa presencia. Que vas a traer, Señor, gracia en todo lo que emprendemos, Padre. Y vamos a tener, así como lo dice tu palabra, la seguridad de que tú no nos dejas, Señor, sino que estás de nuestra parte. Y podemos decir que si tú estás con nosotros, es todo lo que necesitamos, Padre, para salir victoriosos. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo, mi Dios, mi Rey. Guárdanos en este día y que tu gloria sea vista, Señor, en aquellos que te aman, que te buscan y que dependen de ti. Los bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias, Dios. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Le hablo su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.